Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un concepto que, literal, domina los pasillos del poder global. Es una de esas ideas que mezcla una intriga geopolítica de altísimo nivel con lecciones del mundo antiguo. Es un tema fascinante que nos obliga a observar con lupa y de manera súper neutral cómo se están moviendo las grandes potencias hoy en día. Solo los hechos y el peso de la historia. ¡Vamos allá! Bien, a ver, entremos en materia. Imagínense esto. Cumbre bilateral en Pekín. Una reunión marcadísima por disputas comerciales bastante intensas, una competencia tecnológica feroz y, claro, la tensión constante en torno a Taiwán. En ese escenario, el presidente chino Xi Jinping le mencionó a Donald Trump un temor histórico muy particular. Y ojo, no usó una amenaza moderna, para nada. Recurrió a un concepto de la mismísima antigüedad para describir la, digamos, delicada relación actual entre ambas naciones. Y esto nos lleva a la gran pregunta, esa que los expertos en relaciones internacionales llevan años haciéndose. ¿Lograrán Estados Unidos y China evitar un choque militar? Porque, históricamente hablando, cuando una potencia emergente le pisa los talones a la dominante, saltan chispas. Pero para entender bien qué tan grande es este riesgo, tenemos que mirar a los protagonistas. Sección 1. El choque de dos gigantes. Es loquísimo pensar que esta rivalidad supermoderna, que está llena de semiconductores, inteligencia artificial y demás, tiene raíces pero tan antiguas. Por un lado, tenemos a China, una potencia emergente con un ascenso global que va a la velocidad de la luz en lo económico, tecnológico y militar. Por el otro, a Estados Unidos, la potencia establecida que, lógicamente, busca mantener su supremacía a toda costa. Y en lo que todos los analistas coinciden es que este cambio en la balanza de poder es totalmente inédito por lo rapidísimo que está pasando. Sección 2. ¿Qué es la trampa? Entonces, el punto clave aquí es la famosa trampa de Tucídides. Para entenderla, tenemos que viajar en el tiempo unos 2500 años atrás. Básicamente, es el riesgo de conflicto que aparece cuando un poder emergente amenaza con desbancar a uno que ya está establecido. Este fenómeno lo describió por primera vez el historiador ateniense Tucídides durante la Guerra del Peloponeso, allá por el siglo V a.C. Él vio cómo el ascenso de Atenas, que venía con todo, asustó tanto a la dominante Esparta que a sus ojos la guerra se volvió algo inevitable. Y esto ilustra de manera brillante cómo el pasado se refleja en el presente. En la antigüedad, la emergente Atenas desafiaba a la poderosa Esparta. Hoy, muchísimos expertos ven en China el equivalente a esa Atenas, y en Estados Unidos a la Esparta establecida, tratando de cuidar su lugar en la cima. Los nombres cambian, claro, pero la estructura de la historia es casi como un calco. Sección 3. El patrón de la historia. Pasando a los datos puros y duros, hay un número que nos deja pensando: 16. Resulta que un exhaustivo proyecto de historia aplicada de la Universidad de Harvard analizó con lupa los últimos 500 años y encontraron exactamente 16 casos puntuales en los que el crecimiento de una nueva nación sacudió el piso del país que dominaba en ese momento. 16 pruebas de fuego donde esta trampa se puso a prueba en el mundo real. Ahora, lo que es realmente interesante e inquietante de esta información es el resultado final. De esos 16 casos históricos, 12, escuchen bien, 12 terminaron en guerra. Solo 4 fueron excepciones pacíficas. Es una estadística que definitivamente le da la razón al miedo a esta trampa y nos demuestra por qué, en este tipo de ajedrez geopolítico, la guerra siempre está sobre la mesa. Esta dinámica letal de poder explica algunas de las peores guerras que hemos visto. Por ejemplo, en el siglo XVI, la emergente Casa de Habsburgo desafió a los franceses. Después, el Imperio Otomano hizo lo mismo contra los mismísimos Habsburgo, o el caso más extremo de todos, la chispa de la Primera Guerra Mundial. Ahí, el Reino Unido, Francia y Rusia jugaban el papel de Atenas y Alemania el de Esparta. Y lo más trágico es que, igualito que en la antigua Grecia, después de pelear por ser los número 1, todos los involucrados terminaron profundamente debilitados. Sección 4. 4 grandes excepciones históricas. Y aquí viene el giro fundamental de nuestro recorrido. Porque, a pesar de esos números que asustan, el patrón no es en absoluto una condena. No es el fin del mundo.
Han existido 4 momentos súper específicos en los que la humanidad logró esquivar la trampa, abarcando desde fines del siglo XV hasta la década de los 90. Vamos a revisar rápidamente cada uno de esos grandes escapes. La primera gran excepción se dio a fines del siglo XV. Por mucho tiempo, Portugal era el rey indiscutible de la exploración global. Pero en la década de 1490, una España recién unida dijo, «Aquí estoy yo», y empezó a reclamar su parte en el Nuevo Mundo. Estaban a un paso de agarrarse a cañonazos, literal. Pero apareció el Papa Alejandro VI, medió en el asunto y firmaron el Tratado de Tordesillas en 1494. ¡Boom! Guerra evitada. La diplomacia salvó el día. Si saltamos a fines del siglo XIX, vemos a una flota estadounidense creciendo rapidísimo y compitiendo contra el Imperio Británico. Pero el Reino Unido, en lugar de pelear a muerte por retener el control, fue súper astuto. Prefirieron cederle a Estados Unidos el dominio del hemisferio occidental para poder concentrarse en problemas que tenían mucho más cerca de su territorio. Y esa movida magistral sentó las bases para una relación especial y las alianzas de hierro que vimos en las 2 guerras mundiales que estaban por llegar. El tercer caso es un superclásico, la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el jefe absoluto. Tenían la mitad del PIB mundial y el monopolio de las armas nucleares. Pero su aliada, la Unión Soviética, se levantó en tiempo récord como su gran retador. Fue la lucha de poder de más alto riesgo de todos los tiempos. ¿Y cómo lo resolvieron? Canalizando toda esa inmensa rivalidad hacia otro lado, la carrera espacial, la tecnología, la economía, logrando mantenerse fuera de un enfrentamiento armado directo. Y para terminar con los ejemplos, en la década de los 90, muchísimos temían que una Alemania reunificada iba a volver a sus viejas ambiciones militares, amenazando a Francia y al Reino Unido. Pero no fue así, fue un ascenso muy benigno. Alemania encontró un camino distinto. En lugar de buscar el tradicional dominio militar, decidieron liderar a través de un orden económico europeo súper integrado. Una jugada brillante que mantuvo una paz duradera. Sección 5. Escapando del destino. Todo este viaje por el pasado nos deja una frase para enmarcar, un mensaje lleno de esperanza. Lo bueno de la historia es que sirve para aprender. Menos mal, porque la trampa de Tucídides no es un libreto escrito en piedra que estamos obligados a repetir a ciegas. Es más bien una enorme señal de advertencia en la carretera. Nos muestra exactamente dónde están los precipicios para que podamos girar el volante a tiempo. Volviendo al inicio de nuestra charla, ese diálogo que presenciamos entre Xi y Trump nos demuestra que sentarse a conversar realmente tiene el potencial de alejarnos de esta trampa histórica. El diálogo cara a cara y el saber gestionar las fricciones del día a día siguen siendo, hoy por hoy, nuestra principal barrera contra un conflicto global. Y todo esto nos deja con una reflexión final súper provocadora. ¿Será la historia de Estados Unidos y China la quinta gran excepción a la regla en estos últimos 500 años? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero entender cómo operan estos patrones de poder nos da las herramientas perfectas para leer el panorama global. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de hoy. Ojalá mantengan esa curiosidad encendida, observando cómo la historia de ayer moldea el mundo en el que vivimos hoy.